Refiero con estos porcentajes. Tenemos a Piera Fernández de Piccoli, presidenta de la Federación Universitaria Argentina, la FUA, bienvenida, gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. Y a Guillermo Durán, decano de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires. Bienvenidos los dos. Gracias por la invitación. Yo hablaba de estos porcentajes porque, a ver, y corregime si hay alguna diferencia en esto, ahora se ofrece casi un 6%, un poco más de un 6%, bueno, pero los meses pasados el ofrecimiento fue de un 2 y de un 3. Esto parece ser un esfuerzo enorme porque hay una marcha por delante que el gobierno se quiere evitar, pero donde el ofrecimiento previo, hace un tiempo nada más, fue un 2%. Sí, para empatarle a diciembre, del 1 de diciembre del año pasado, el ofrecimiento tendría que rondar el 35%. Claro. Estamos lejísimos. Eso en la mayor parte de los cargos, en los que tenían una garantía salarial en el gobierno anterior, que son los cargos más bajos de la escala docente, los ayudantes de primera, los jefes de trabajos prácticos, el aumento tendría que ser todavía mayor para llegar a lo que estaba en el 1 de diciembre. Hoy esa gente perdió prácticamente la mitad de su salario real en 9 meses del gobierno de Milei. Con el 6% no van a lograr nada. Lo que tendría que hacer el gobierno, si quiere evitar la marcha del 2 de octubre, es no vetar la ley. Porque la definición que se dio con esa ley en el Congreso fue justamente retrotraer la situación al 1 de diciembre del año pasado, donde yo lo digo siempre, no estábamos en el mejor de los mundos. Cada vez que podíamos, yo tenía una muy buena relación con el ministro de Ciencia, con el ministro de Educación, cada vez que hablábamos le decíamos, hay que mejorar la cuestión salarial de docentes, de universitarios, de investigadores, porque la gente se nos va a ir. Y eso lo decíamos 10 meses atrás. Imaginen ahora, esta situación es realmente insostenible. Guillermo, Piera, a ver, estamos describiendo una situación donde si uno hace una especie de análisis de corto plazo, el gobierno en ningún momento ha dado visos de querer recomponer esa situación de la cual hablaba Guillermo. ¿Cuál es la expectativa que tienen en este mismo momento? Hay medidas de fuerza en marcha y hay una movilización para la semana próxima. El gobierno está pidiendo que no se haga esa movilización. ¿Ustedes ratifican que se va a hacer? Sí, absolutamente. Coincidiendo con lo que mencionaba Guillermo recién, la única manera en la que no se haga esa movilización es si el gobierno define no vetar la ley de financiamiento universitario, que es la solución que nos viene a brindar el Congreso después de todos estos meses de una actitud totalmente hostil del gobierno nacional para con el sistema universitario argentino, donde esta oferta claramente nuevamente es una burla. Lo intentaron hacer también antes del 23 de abril, de intentar hacer distintas ofertas que desmovilicen para esa marcha que fue tan masiva, pero la realidad es que con esto no resolvemos la gran crisis a la que están sometiendo el sistema universitario. Necesitamos construir soluciones reales. Bueno, hoy el Congreso nos está dando una solución real para este año, en el marco también de que tenemos que discutir el presupuesto 2025, que también viene sumamente golpeado la oferta que ha hecho el gobierno, ¿no? Y déjame de hacer un poco de números. ¿Qué implica en términos de números la propuesta que hace el Congreso? Lo estudió la Oficina de Presupuesto del Congreso, 0,14 del Producto Bruto Interno. Lo que perdió el Estado Nacional con la reforma de bienes personales está estimada en 0,14 del Producto Bruto Interno. No es que no hay plata, hay una decisión política de devolverle la plata a los que más tienen en nuestra sociedad y sacársela, en este caso, a los universitarios. Digo los universitarios, esto aplica a la salud pública, aplica a un montón de sectores, pero en particular esto está estudiado. Digo, hay plata para esto si se quisiera políticamente. Es interesante lo que plantea sobre ese 0,14, ¿no? Y de dónde se podría... Porque yo todo el tiempo insisto en que, bueno, se trata del cómo, ¿no? De cómo lograr que los números cierren, de dónde se puede sacar, de qué sectores pueden aportar un poco más. Esto se discute en las aulas, quiero decir, recién hablábamos con alguien al frente de un comedor, ¿no? Que de alguna manera, bueno, no focalizaba en la responsabilidad de un gobierno que tiene que darle de comer a los niños argentinos, o sea, algo tan urgente como eso. Se discuten las aulas porque por estos tiempos parece que todo se ha dado vuelta, ¿no? Y que no hay necesidad, obligación de ayudar al otro, que el gobierno no tiene que cumplir esas funciones, puede no hacerlo porque se le antoja de un día para otro. ¿Qué es lo que pasa dentro de la universidad con eso? Estos debates se dan todo el tiempo en nuestras aulas y lo que mostró la marcha del 23 de abril es que ahí estaba prácticamente todos los sectores de nuestra sociedad, de los partidos políticos, totalmente transversal. El sostenimiento de la universidad pública y de la educación pública es un bien de la sociedad argentina que no está dispuesto a entregarlo. Había mucha gente que votó a Milei en esa marcha del 23 de abril. Digo, esto es lo que logramos de alguna forma ir convenciendo, concientizando, y ojalá se repita lo mismo el miércoles 2 de octubre, de que la sociedad argentina entendió claramente que en la universidad pública, la ciencia y la tecnología, la educación,
son un bien que no se negocia y que el gobierno va a tener que entenderlo, así como se le arrancó con la marcha del 23 de abril los gastos de funcionamiento, que es un 10% del presupuesto universitario. Bueno, ahora hay que ir por el otro 90%. Y de alguna manera sabemos que genuinamente no lo aceptan y no lo entienden. Bueno, ojalá se lo podamos arrancar con la movilización de la sociedad. Piera, Guillermo, ustedes describían, y a mí me gustaría que lo hagan en mayor profundidad, cómo es la realidad hoy de un docente, un no docente de la universidad pública. Esto no solo afecta a la Universidad de Buenos Aires, ¿no?, sino también a muchísimas universidades públicas. Digo, ¿cómo es? Ustedes hablaban de salarios que están por debajo de la línea de pobreza. Bueno, ¿cómo es esa realidad en términos del aula, pero también afuera, ¿no? En la relación con sus pares, y además el peligro, y lo voy a poner entre comillas, de que muchos de esos docentes y no docentes se vayan de la universidad pública a una universidad privada, por ejemplo, y con todo lo que eso implica? Bien, se nota, se conversa, por supuesto, en el aula. Hay una situación que quiero traer de lo que recién mencionaba Guillermo, que es que inclusive en este discurso público de, bueno, estamos en un contexto donde todos estamos haciendo un esfuerzo. Sí. Hay que mencionar también que los salarios docentes y no docentes han tenido una pérdida de poder adquisitivo muy superior al resto de los sectores de trabajo. De hecho, estamos 20 puntos por debajo que el resto de los trabajadores estatales. Y eso en el aula se nota, se habla, en la cotidianeidad se ven docentes que vienen con el aula, con su recibo de sueldo, sí, a mostrarle a los estudiantes lo que están cobrando, que están teniendo otros trabajos, que hay tareas de investigación que no se están realizando, tareas de extensión, y eso también impacta sobre los estudiantes, lo quiero mencionar, porque no solamente esto tiene una afectación sobre la excelencia académica de nuestras universidades públicas, sino también sobre el acceso irrestricto que tiene la universidad pública. Porque para los estudiantes esta situación es muy compleja, producto del incremento de los alquileres que se triplicaron en sus valores, el incremento del transporte que se triplicó en sus valores, el incremento de los servicios, del internet, de la comida, de los apuntes. Lo único que no se ha triplicado también en este mismo escenario, sí, y con esta política del gobierno, son las becas estudiantiles. Hoy las becas Progresar están en 35.000 pesos mensuales con una retención del 20% todos los meses. Entonces no llegamos ni siquiera a pagarnos el transporte para ir todo el mes a la universidad. Esa es la situación a la que nos está poniendo el gobierno, y por eso estamos diciendo que está destruyendo los dos pilares fundamentales, la excelencia y el acceso irrestricto, que hacen a la Universidad Pública Argentina reconocida internacionalmente, con un mensaje, y perdón la extensión, que además es muy perverso, porque recién cuando veíamos a estos niños y a estas niñas, cuando nosotros rompemos a la universidad pública, que es la herramienta por excelencia de movilidad social ascendente que tenemos en la Argentina, lo que le estamos diciendo a los niños es que su futuro va a estar determinado en virtud del lugar donde nacieron. Y yo creo que no hay mensaje más perverso que nos pueda dar, sobre todo un gobierno, a las futuras generaciones de la Argentina. Extiéndanse libremente, porque nosotros lo hacemos todo el tiempo, no se preocupen. Déjame poner los números. Digo, un trabajador administrativo no docente de la universidad pública que recién ingresa a trabajar, que no tiene antigüedad y que está en la categoría más baja, cobró el mes pasado 400.000 pesos. Pagó un alquiler y se le terminó el sueldo. Un ayudante de primera dedicación exclusiva que está haciendo su doctorado, que terminó su carrera de grado, que lleva ya 6-7 años de estudio, que dedica 40 horas semanales a la investigación y a la docencia, cobró 500.000 pesos el mes pasado. Es imposible de sostener una universidad pública de calidad como la que tenemos con esas condiciones salariales. Yo decía orgullosamente la semana pasada, nuestro equipo de programación compitió en el Mundial en Kazajistán y salió campeón latinoamericano, 17 en el mundo, por encima de universidades prestigiosas como Cambridge, como San Petersburgo. Esa es la calidad de gente que formamos, que forman nuestros docentes desde la universidad pública. No lo vamos a poder sostener con estos salarios. Se van a la universidad privada. Yo digo, ahí en Núñez, donde estamos nosotros, cruzan Figueroa Alcorta y le pagan 3 veces. Las universidades privadas ven una oportunidad. Los países limítrofes ven una oportunidad. Vos te vas a Uruguay, Chile o Brasil a cobrar entre 3 y 5 veces lo que ganamos hoy en las universidades públicas argentinas. No vamos a poder sostener universidades públicas de calidad con este nivel salarial. Por eso es indispensable que se reafirme la ley de Congreso, que al menos volvamos a la situación de diciembre y que podamos pensar, como decía ella recién, en los próximos años también, en un presupuesto que no esté acotado para el 2025, para el 2026. Esto se traduce en docentes pobres, ¿no? Y en otra cosa que extraigo de lo que ustedes nos cuentan, todo el tiempo tener que estar demostrando que lo nuestro vale, que tenemos que tener un mejor salario, que los docentes son buenos, ¿no?, que la universidad es buena, y acá en realidad es a todos los ámbitos que se está recortando. Retomo un poco la pregunta de Julián,
porque me pregunto en qué se traduce dentro de las aulas. Es decir, en la escuela ahora hay una caída de los privados a la escuela pública en primaria y secundaria. Me pregunto en el ámbito universitario en qué se traduce, si hay alumnos que ya no pueden pagar el colectivo para llegar, ¿qué es lo que ustedes ven ahí en lo diario? Muchísima preocupación, un poco lo que hablábamos, ¿no? Digo, es difícil hasta pagar el transporte para poder llegar a la universidad. Aquellos que tienen mejores recursos, sí, podrán intentar ir a la universidad privada. Aquellos que no, van a seguir en la universidad pública. ¿Pero notaron deserción? Esta es mi pregunta. Sí, empieza a haber, por supuesto, empieza a haber deserción y además empieza a haber decrecimiento de la calidad por todo lo que estamos hablando. Y si en algo se ha destacado la Universidad Pública Argentina es por su extrema calidad. Eso es lo que tenemos que sostener. No podemos perder esto. El presidente se la pasa hablando de países como Israel, como Estados Unidos. Israel invierte 4 puntos de su PBI en ciencia y tecnología. Nosotros estábamos contentos porque este año llegábamos a 0,4, 10 veces menos. Vamos a terminar en 0,2, 20 veces menos. Si tanto admiro Israel, que mire, por ejemplo, cuánto invierte Israel en ciencia. No es un tema de izquierdas y derechas, es un tema de no entender lo que pasa en el mundo. Perdóname, quiero también comentar un dato, que es que nosotros notamos mucho a inicio de año que hubo una baja en la migración que produce hacia las ciudades donde hay universidades. Claramente, producto de lo que pasó con los alquileres, luego del DNU y que no tuvo vigencia la ley de alquileres. Nosotros las universidades, sobre todo la Universidad de Buenos Aires, pero también en el interior del país, producen mucha migración de localidades cercanas donde los estudiantes eligen una carrera en esa universidad. Bueno, eso bajó muchísimo a inicios de este año. Y hoy sí se ve en las aulas deserción, y si no, lo vivimos cotidianamente en el grupo de WhatsApp con tus compañeros, donde uno dice, hoy no tengo para cargar la sube, ¿no? Déjame decir, Daniela, lo hablábamos con Pablo recién antes de entrar, el contraste que se ve con la provincia de Buenos Aires. Con su programa Puentes, que llega a los distintos municipios de la provincia, le lleva a la universidad a aquellos chicos y chicas que por ahí no pueden llegar a los grandes centros urbanos. En paralelo, el gobierno nacional desfinancia totalmente a las universidades nacionales. No es por ahí donde vamos a tener un país más serio, más desarrollado. Una pregunta y después quiero preguntarles también, Ezequiel. Yo sé que es un esfuerzo, yo sé que además, claramente digo, acá no hay una situación de pararse políticamente frente a un gobierno, pero lo que no podemos es no tener pensamiento crítico de lo que está pasando. Lo que ustedes están describiendo es una situación que afecta incluso más a un sector universitario público que a otros sectores que también están siendo afectados. ¿Piensan que hay algo detrás de esa actitud? ¿Piensan que hay algo detrás de ese tipo de decisiones que se están tomando? Ustedes mismos marcaban, incluso los salarios estatales están por encima y ya, por supuesto, los salarios estatales están realmente muy erosionados, ¿no? Absolutamente. Digo, ¿cuál es el mensaje que ustedes piensan que es una decisión ideológica, filosófica, no es un tema fiscal? Pero ¿cuál es la Argentina que a ustedes les parece que el gobierno imagina? Eso es lo que imagino, bueno, habría que preguntarle a ellos, pero yo lo imagino sin universidades públicas de calidad, sin educación pública de calidad, sin salud pública de calidad, y que aquel que la pueda pagar en el privado la pague, y el que no, será un país para, en vez de 45 millones, un país para 4 o 5 millones. Me parece que la idea central pasa por ahí. Ezequiel, querías preguntar también, súmate. Sí, Guillermo, Piera, ¿cómo están? Buenas tardes. Les quería consultar, porque en el gobierno dejan trascender que el veto se estaría firmando el 3 de octubre, la mañana siguiente a la marcha, digamos como una estrategia para no incentivar la protesta, ¿no? Vetar después de la protesta, que es el último día que tiene el gobierno para que el presidente Milei firme el veto. Acá lo que se ve es que se viene un conflicto sostenido en el tiempo porque, bueno, viene la marcha del 2 de octubre, el veto previsto para el 3, después una sesión en diputados donde el gobierno también contaría con un tercio para sostener el veto. Lo que les quiero preguntar es cómo se preparan las universidades para continuar con el plan de lucha y con el conflicto, si es que efectivamente se concreta el veto a la ley, ¿no? Sí, la verdad que como bien mencionás, estamos mirando en el mediano plazo, podríamos decir. Primeramente porque justamente la movilización del 2 de octubre es un mensaje de no al veto, un mensaje que le tiene que llegar en primer lugar tanto al Poder Ejecutivo, con una genuina voluntad de que haya un cambio de postura, pero también sabemos cuáles son las características de este gobierno inflexible y que además anuncia el veto con un tono casi burlesco, ¿no? En ese marco, la marcha no al veto es fundamentalmente al Congreso de la Nación. Vamos a marchar para decirle a los diputados y a las diputadas de la Nación que rectifiquen esta ley a la semana siguiente y que necesitamos los 2 tercios para salvar al sistema universitario argentino. Y el diputado que
vote en contra del sistema universitario argentino va a tener a la cantidad impresionante de gente que se movilizó el 23 de abril, a la que se va a movilizar el 2 de octubre, pero también a todo ciudadano argentino, según algunas encuestas que trascendieron, el 71% de los ciudadanos argentinos que creen en el sistema universitario y en la universidad pública como la institución más confiable de nuestro país. Entonces creo que ante eso tenemos que hacer un llamado a la reflexión, tenemos que entender que este contexto requiere que escuchen más a la gente, que miren a la cara a los estudiantes, a los docentes, a los no docentes cuando se sientan en el recinto. Y por supuesto luego de eso también nos queda el debate sobre el presupuesto 2025, que como mencionaba recién, ya trae un anuncio de la mitad de lo que el CIN pidió, e inclusive la suspensión de la ley de financiamiento educativo, que es el objetivo del 6%, lo que nos ha costado mucho cumplir y que es una deuda pendiente que tenemos en los últimos años, pero que ellos ya anuncian que ni siquiera se van a acercar a cumplirlo. Entonces la verdad es que, como decís vos, es una lucha de largo aliento. Por suerte la venimos construyendo en unidad todo el sistema universitario, creo que ese es un mensaje importante también. Y lo que no hicieron para defender a los jubilados, que lo hagan en el Congreso para defender al sistema universitario, que haya 2/3 de las dos cámaras para sostener el presupuesto de las universidades nacionales. Gracias a ambos por haber venido. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias. A ustedes por permitir visibilizar la situación de las universidades nacionales y del sistema de ciencia. Y esperamos a todo el mundo el próximo 2 de octubre en el Congreso a las 17 horas. Y en todas las plazas del país. Y en todas las plazas del país. Bien, muchísimas gracias.